Ah, sí, listo, chicos. Bueno, lo que vamos a hacer un poco es, vamos a continuar. Ayer habíamos visto esta parte de lo que fue un poco de vincular con material, ¿no es cierto? Material, Angular Material, sí, que es como una concepción de, a la final, una librería para eh, facilitarnos un poco con lo que se refiere a las interfaces de usuario. Vimos algunos componentes y aprendimos básicamente cómo utilizarlos, ¿no? El diseño no nos quedó tan perfecto, por decirlo de alguna manera, pero sabemos a la final cómo utilizar esos componentes. Y es cuestión de ir depurando un poquito el template, la parte visual, ir utilizando otros componentes y poder construir algo más elaborado. A la final, ¿qué es lo que llegamos a tener? ¿Sí? ¿Qué es lo que llegamos a tener? Pues una versión, ¿no es cierto?, que ahora utilizaba Angular, ¿sí? Y ya tenía una estructura más elaborada del proyecto, incluyendo lo que era este paradigma, digamos así, esta forma de trabajo, MVC o modelo visto controlador, ¿no es cierto? Y eh, estructurándole por medio de lo que fueran los servicios, ¿sí? Listo, lo que voy a hacer ahora es básicamente compartirles, ¿sí? Este proyecto ya de alguna manera cuando se crea tiene un repositorio por detrás, ¿sí? Y es un proyecto Git. Voy a inicializar mi proyecto, básicamente qué es lo que hice, si les muestro un momento lo que tengo. He entrado yo, en este caso, a GitLab, les comparto esto también, porque a veces dentro de lo que estamos desarrollando queremos nuestro proyecto compartir con alguien más, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces lo que he hecho aquí es básicamente crear dentro de GitLab un nuevo proyecto, básicamente vacío, y ahora voy a proceder a mi proyecto que estaba construyendo, subirle a la parte del repositorio. El momento que yo creo un proyecto vacío, me sale cómo yo podría trabajar. Si quiero crear un nuevo repositorio, ¿sí? Si quiero bajarme desde lo que tengo en el repositorio, esto por ejemplo cuando yo les comparta, tendrían que hacer estos comandos. En cambio, como ya tengo yo un código, tendría que hacer los comandos posteriores, ¿no es cierto? Ya me encuentro dentro de la carpeta, me voy, ya en este caso, a lo que fuera mi carrito, tengo ya el comando como tal, ¿no es cierto? Voy a ir yo mientras de la otra pantalla simplemente copiando los comandos que teníamos ahí y luego pues ustedes ya les comparto los comandos que tendrían que utilizar. Ya me copié otro comando y simplemente lo voy a pegar. Este comando lo que hace es decirle a mi proyecto que tengo en este momento, agréguele como repositorio una ruta básicamente de el nuevo proyecto que he creado. ¿Sí? Agrego todos los comandos. Agrego todos los archivos, git add, punto, para que todos los archivos que estaban generados se creen como una versión. Git commit -m y le doy un texto, por ejemplo, commit inicial o versión inicial puede ser. Generalmente esto hacemos cuando recién creamos el proyecto y partimos desde la base. Aquí ya tenemos algo más, pero bueno, para nuestro caso es un commit inicial, ¿sí? Y se generó o se cargó a esta versión todos los archivos que han sido modificados dentro de mi proyecto y que son parte del proyecto. ¿No es cierto? Conociendo un poquito más de lo que es Git. Bueno, el Git add agrega todos los archivos nuevos a una nueva versión. El Git commit, en cambio, esta versión como que le marca todos los archivos que estén dentro de esta versión, les marca con un identificador, un nombre, un mensaje para, pues obviamente luego identificar, ¿no? Como que los cambios, la nueva versión que estoy subiendo, ¿sí? Listo, una vez que ya tengo el commit, esto se crea un commit local, está ya versionado a nivel de mi máquina local, pero la idea fuera nosotros ahora poder subir
al repositorio básicamente de GitLab que tenemos en la nube. Utilizamos el comando git push, ¿no es cierto? -u, ¿cuál es mi rama a la que quiero subir más bien? Origin, mi repositorio, y a qué rama, básicamente la rama main. Vamos a ver si en el momento creo que nunca le creé como main. Branch main, sí le creé como main. Siguiendo los comandos que teníamos. Pongamos un git push. Origin. Dice que me necesita autentificar. Vamos a ver, quisiera continuar con la conexión, sí. Que dice que no tengo permisos. Vamos a ver. Sobre esto. Git push. Me sigue diciendo que no tengo permisos. Tengo que forzar a la conexión porque yo también manejo GitHub y GitLab. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver si tengo el repositorio con HTTPS, por eso tengo el problema, necesito otra forma. Voy a llevarles un poquito al Git, con todo aprendemos un poco del Git, si no lo manejamos, si se lo manejamos, reforzamos algo más. Ya, bueno, creé este repositorio, me parece que el problema es que el repositorio está con otro usuario que no es el que yo manejo en mi computador. Salí creando en un proyecto adicional que manejo. Pongamos el Dimby. Invitar a un nuevo miembro. Propietario. Ya. Me voy a ir nuevamente a mi instancia. Probemos a ver. Dice que no tengo permiso. Y remote. Quité esta versión de Origin para volverle a agregar. Pero ahora con otra forma de referenciar. Me voy a ir nuevamente a mi proyecto de Git. Me voy al proyecto. Y bueno, aquí dice clonar. Y la clonación no voy a hacer con SSH, sino con HTTPS. Me copio esto. Git add origin. Y en lugar de git@gitlab, que es por SSH, voy a poner por HTTPS. Y ahora vamos a hacer un git push origin. Como ya tengo acceso, ahora sí me subió. Les voy a poner en el chat. Mi repositorio, como era público, tranquilamente lo van a poder bajar.
No sé si lo llegaron, lo tienen. La forma de cómo clonar o cómo utilizarlo a la final. Sería básicamente el git clone. Pero les voy a poner con el HTTP. Git clone. Y se van a bajar la versión. Una vez que tienen esa versión, pues simplemente acceden al proyecto desde el VS Code. Hacemos un npmi, el siguiente comando que les estoy pasando por el chat, y luego podemos hacer un ngset para que básicamente se compile. Si lo tenemos, demos unos 2 minutitos a ver si avanzamos en esa parte y de ahí continuamos. ¿Sí? Hagámoslo hasta eso, lo que vamos a ver hoy. Ya tuvimos la lógica de alguna manera de cómo crear, de cómo listar, ¿no es cierto? Vamos a ver un poco vinculándonos ya ahora con lo que es Firebase. Mientras ustedes les van haciendo, vamos a entrar un ratito en la página de Firebase, que básicamente nos dice que es Firebase. ¿Sí? Termina siendo una plataforma de la plataforma que nos facilita lo que es el desarrollo de soluciones, ¿sí? De aplicaciones, eh, dándonos un conjunto de herramientas que me permiten realizar algo de mucho mejor calidad, digamos así, absorbiendo muchas de las funcionalidades que tendría una aplicación real, más bien no una aplicación real, sino una aplicación de calidad, por decirlo de alguna manera, eh, absorbidas por Google, que a la final es el propietario, el que mantiene, el creador de esta plataforma como tal. No es una herramienta, es una plataforma. ¿Por qué es una plataforma? Porque constituye un conjunto de herramientas y posibilita pues el manejo de toda la parte de backend de lo que fuera una aplicación, sea web o sea móvil, ¿sí? Básicamente Firebase nos apoya en todo el ciclo de vida de una aplicación, desde la compilación hasta el despliegue, o más bien desde la compilación, pasando por el despliegue y hasta lo que es el mantenimiento o la continuidad que se pueda dar después sobre una solución, ¿sí? Me apoya a nivel de la compilación, ¿sí? O en proceso de desarrollo con algunas herramientas, como por ejemplo Cloud Firestore, lo que hace referencia a mi base de datos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. La parte de la autenticación, que hace referencia a proveer un mecanismo para poder identificar a un usuario dentro de mi aplicación utilizando diferentes proveedores. El principal proveedor, el mismo Google, ¿no es cierto? Hemos visto nosotros muchas aplicaciones, muchas soluciones que tienen, pues, como mecanismo de autenticación Google, Firebase, GitHub, entre otros, ¿no? Entonces, igualmente Firebase tiene esa posibilidad y de una manera mucho más fácil, muy fácil como igualmente la vamos a ver hoy. Y igual otras extensiones más, como para la parte de mensajería, sí, para mandar notificaciones push, para generar disparadores a nivel de las transacciones que se haga sobre mi aplicación, si se crea un nuevo registro, haga algo más, si posibilidad también de qué pasa si es que, por ejemplo, quiero poner un procedimiento que todos los días verifique alguna información y en función de eso haga alguna acción, también se la puede, ¿sí? Con una funcionalidad que tiene Firebase, que se conoce como Cloud Functions, ¿sí?
Y bueno, muchas otras cosas más. Nosotros habíamos visto, hemos estado viendo esta parte de Angular desde la parte de la vista, ¿no es cierto? Nosotros hablábamos en la primera clase de lo que era un frontend y lo que era un backend, ¿no es cierto? El frontend, la parte de la vista, lo que interactúa de alguna manera con el usuario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hemos trabajado básicamente estos 2 días? Y la otra parte del backend es donde tengo, digamos, toda la lógica de negocio, de la aplicación, por decirlo de alguna manera. Tengo mi repositorio de base de datos, ¿no es cierto? Firebase viene como a complementar o a suplir en algunos casos este backend, ¿sí? Entonces yo podría construir mi aplicación desde mi versión, por ejemplo, de Angular, eh, visto desde el frontend y apoyarme para el backend con todo lo que fuera Firebase. Porque Firebase me va a permitir manejar una base de datos, me va a permitir manejar la autentificación, me va a permitir manejar notificaciones, me va a permitir, por ejemplo, manejar también algo que es como un servidor de archivos que se llama Cloud Storage, en la que yo pueda subir archivos y se guarden dentro de la nube de Google. ¿Qué me está dando esta versatilidad? ¿Sí? Que yo ya no tenga que, por ejemplo, desplegar un servidor para poner ahí mis servicios, mi base de datos, ¿sí? Que muchas veces tiene más bien no es que muchas veces, sino tiene un costo, ¿no es cierto? Si ya voy a un ambiente de producción, ¿sí? En cambio, Firebase sí tiene su costo, pero cuando yo llego a un nivel un poco más elevado. Entonces, en una primera versión, en los inicios de una aplicación, sea ya real, puedo utilizar el Firebase en la versión, digamos así, gratuita, y luego ya tengo una siguiente versión en la que básicamente me van cobrando por demanda. Pero hagamos de cuenta que Firebase me dice, yo tengo, por ejemplo, a nivel de Cloud Firestore, que es la parte de la base de datos, él me dice, tú puedes hacer, no sé, me dice 200,000 transacciones, 200,000 consultas al mes. Si haces menos de esa, no te cobro nada. Si haces más, pues obviamente ya me tienes que pagar algo. Déjenme ver si aquí hay algo de la parte de precios. No me dice, acá tengo la parte de precios. No sé si estamos viendo. Por ejemplo, vamos a esto de la base de datos. Cloudflare Storage tiene 1 GB de almacenamiento. La primera columna es sin costo. La segunda columna en almacenamiento dice 1 GB en total. Luego pagas 18 centavos por gigabit adicional. Obviamente, si va creciendo mi aplicación, pues sigo guardando datos, pues tendría que pagar, ¿no es cierto? Ya depende de la política, puedo hacer que ya muchos, hasta un determinado tiempo se guarde, todo lo demás se empiece a borrar. 3 meses hacia atrás se borra, por ejemplo. Va pasando el tiempo y sigue borrando. Como automáticamente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ha sido hasta más de lo que yo les decía. ¿Cuántas escrituras, cuántos insert, digamos así, si lo vemos relacionado a base de datos, yo puedo hacer por día? Me dice 20,000. Si esto multiplicamos por 30, estamos hablando de 600,000 aproximadamente, ¿no es cierto? 600,000 operaciones de inserciones en un mes. Si vamos a las lecturas, 50,000, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1.500.000 al mes aproximadamente. E igualmente, la eliminación de documentos, cuántos remove de las transacciones que hay yo podría hacer. Y bueno, algunas otras funciones más que tiene este Firebase. Sí, viéndolo ya brevemente. Como les decía, es completamente una plataforma. Podrían ustedes igualmente explorarlo. Les pongo con toda la URL. Sí, por cuestiones del tiempo no podemos alargarnos mucho en esto. Déjenme ver, bueno, alguien me dice que no hay permisos para el repositorio, no vi el chat, solo denme un segundito. Habíamos dicho que este de aquí era público, pero eh, actividad, solo déjenme ver, configuración, visibilidad. Ah, pues he puesto privado porque no me deja público. Ah, creo que está dentro de una rama que es privada y no me va a dejar hacer público como tal.
Este de aquí sí se creó como público. Y voy a hacer un cambio al repositorio que tenía. Mil disculpas. No me fijé en esta parte. Git remote. Add. No vamos a hacer origin. Vamos a hacer new. Paste. Ya. Git push. -u. New master. Dice que no puedo acceder. Nuevamente es cuestión de permisos. Invitar a miembros. Set invi. Que sea como propietario y tal. Creo que esto no vimos, ¿no? Bueno, entré básicamente acá. Agregué un nuevo miembro para darle permiso sobre mi repositorio. Y vuelvo a hacer un git push. Y ahí está. Ahí sí lo pueden probar, por favor, y me confirman si es que se pudieron descargar. Con los comandos que les di, bueno, ahí fuera a nivel de chat, les paso nuevamente. Git clone. Anteriormente creo que se me ha ido solo una persona lo del Firebase. Git clone, lo que les dije hace un momento. Eso de ahí. Y la siguiente que les acabo de pasar es el Firebase. Hace un momento se me ha ido solo a una persona. ¿Ya? Bueno, vimos un poquito de lo que era Firebase, ¿no es cierto? De qué es lo que hay. ¿Qué proyectos a la final yo tengo? Voy a mostrarles un poco un proyecto X que tengo ahí para indicarles qué cosas nomás se tienen dentro de Firebase. Vamos a ver este de aquí, que es un proyecto real a la final. Este proyecto, aquí manejábamos toda la base de datos, almacenamiento de imágenes, es una aplicacióncita como Globo, la que había en su momento, o Rapid, que hay ahora, o Pedidos ya creo que es, bueno, que existe, que tiene este nombre. ¿Qué es lo que tiene a la final? Tiene todo un sistema donde se pueden hacer los pedidos, adicionalmente estaban pegados motorizados, que son los que hacen las entregas, ¿no es cierto? Ellos tenían una aplicación móvil utilizando esta misma plataforma de Firebase, sobre la que reportaban en qué posición están en la ciudad, ¿no? Para que luego desde otra aplicación, desde un mapa, hecha en Angular mismo, lo que estamos viendo ahora, se los pueda visualizar en tiempo real. Y luego les lleguen los pedidos, les envíen los pedidos, cambien los estados, al cliente le llegue una actualización del estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos nosotros aquí? Esta aplicación, pues obviamente ve un poquito el funcionamiento, ¿sí? Algunos servicios que tiene a nivel de compilación, lo que les decía el Firestore Database, la parte de la base de datos, aquí teníamos, no manejamos tablas, manejamos colecciones,
Tenía la parte de los administradores, los chats, porque había un chat, el número de clientes, los repartidores. Necesitaba información de los dispositivos para ver qué versiones tienen, las posiciones de los motorizados, sí, un log que le habíamos manejado para errores, notificaciones, los sucursales de los locales, los menús, etcétera, etcétera, de estos de aquí. Teníamos adicionalmente, por ejemplo, la parte de la autenticación, que teníamos en la autenticación, los diferentes usuarios, ¿no? Yo aquí tenía habilitados algunos métodos como el teléfono para poder registrar o identificar a un usuario a través de su número de teléfono. La aplicación buscaba que el usuario ponga su número de celular y luego le mandaba un código de estos 4 o 6 dígitos como para que verifique, ¿no? Esto igual también es un servicio que me da Firebase sin costo, creo que me da hasta no sé, 100,000, o bueno, no me acuerdo el número exacto, pero es un número bastante grande de SMS que yo podría utilizar. Luego de esto me cobra, pero no hemos llegado todavía a ese valor. Realmente terminan siendo muy grandes. ¿Qué más te Ingeniero, podría decir? disculpe que le moleste, que le interrumpa, que diga. No se está viendo la nueva pantalla, se está viendo Ay, la mil del anterior disculpas. proyecto. Claro. Déjenme ver dónde me quedé. Lo que les mencionaba acá. Bueno, tenía la parte del Firebase. Lo que les decía, la base de datos tenía algunas, no eran tablas, sino eran colecciones aquí. Vamos viendo de esta aplicación que yo les mencionaba. Teníamos, por ejemplo, los administradores, los diferentes chats que se gestionaban. Sí, aquí como que a la final, ¿quién me dice que sí, sí, ahora se abre automáticamente? Las lecturas que se tenga, pedidos, cuáles son los usuarios que interactuaban, porque no necesariamente se era solo uno, los diferentes clientes que teníamos, ¿no es cierto? Desde qué dispositivo, cuál era el nombre, cuál era el correo, una foto, utilizando de las mismas redes, los diferentes repartidores como tal, las posiciones por las que ellos estaban. Sí, bueno, desde el 2020, por ejemplo, en qué punto ha estado, longitud, latitud, etcétera, etcétera. Adicionalmente teníamos la parte de la autenticación, los usuarios a la final que se loguearon por aquí, qué métodos yo tenía, por ejemplo, el método de teléfono, lo que les decía, el código de verificación, Facebook, Twitter, entre las principales activadas a este nivel, ¿cierto? ¿Qué más teníamos nosotros aquí? Por ejemplo, también el storage, cloud storage, que se llama, sí, donde tenía, por ejemplo, las imágenes. Vamos a ver qué han cargado aquí. Por ejemplo, los logos de los locales en diferentes versiones, imágenes más que podían haber subido, sí, etcétera, etcétera. El mismo Firebase me dejaba, ¿no? Listo. Esto como una pequeña introducción de lo que hay, ya dónde nosotros podemos llegar. Ahora vamos a ver algo base, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y esta parte base, pues la vamos a trabajar con Angular y Firebase. Existe una librería, Angular Fire, justo la que les vamos a ver ahora, ¿sí? Que es la librería oficial de Angular para lo que es Firebase. Entramos, por ejemplo, acá. Les voy a compartir dentro del chat para que igualmente la abran, la puedan un poquito seguir. ¿Sí? Y ¿qué es el Angular Fire? Es la librería oficial de Angular para lo que es Firebase. Me posibilita por medio de una librería la vinculación con Firebase de una manera bastante sencilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para instalar este comando? Ngadd Angular Fire. Si ustedes revisan acá un poquito, me dice qué cosas nomás tiene, cómo generalmente se lo utiliza, qué se tiene que agregar dentro de nuestro app módulo. El app módulo, recuerden, era el componente principal o el archivo principal donde nosotros referíamos cuáles son las librerías, los componentes, los módulos que iba yo a utilizar, ¿no es cierto? Y aquí un poco hay un ejemplo de cómo recuperar los datos de mi base de datos de Firebase. Aquí me habla un poco de las versiones. Para un Angular 14 yo necesito la versión de Angular Fire 7.4. Aquí me está diciendo básicamente que sí es soportado el Angular por este Angular Fire. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a irnos ahora
a nuestro repositorio. Déjenme ver dónde se quedó. Tenemos el carrito, justo lo que teníamos ahí. Y sobre este vamos a instalar el Angular Fire, ¿sí? El comando que vimos. Damos clic en este comando. Vámoslo haciendo, por favor. Aquí me dice el paquete Angular File, la versión 7.4.1. Recuerden, en compatibilidad hablábamos que el Angular 14 necesita la versión 7.4. Esto a tenerlo en cuenta. Esto ha mejorado mucho en los últimos semanas o meses, por decirlo así. En pruebas anteriores que teníamos, que hicimos o proyectos, era un poco más complicado el manejar la última versión de Angular, ¿ya? Dice, ¿desea instalar? Básicamente es un sí, ¿cierto? Luego me va a seguir preguntando también otras cosas relacionadas al Angular File, como qué proyecto voy a crear, ¿no es cierto? Aquí, bueno, yo creo que tengo ya algo autentificado por otros proyectos que he hecho, pero bueno, vamos viendo con ustedes qué nos va a resultar. Veamos que siga instalando los paquetes. Ya, estamos ahí. Y ahora lo que me dice, ¿qué servicios quiere usted incluir? ¿Sí? Este primero que marca es el NG Deployed Hosting. ¿Qué es lo que tiene Firebase? Otro de los servicios que me olvidé de mencionarles es también un hosting como un servidorcito web en el que yo puedo publicar mi aplicación. ¿Para qué? Para que obviamente se haga público y alguien la pueda utilizar. Recuerden que teníamos una versión sin costo, ¿sí? Entonces, vamos a esa versión, pues yo la tengo que de alguna manera, bueno, si quisiera tenerle una vista, tendría que tenerle sobre un servidor web, que es el que se conoce como hosting. Como nuestra solución vamos a querer, vamos a poder testear, ¿no es cierto? ¿Qué buscamos? Necesitaríamos que esto sea público, ¿sí? Para poderla compartir. ¿Qué más vamos a tener? Simplemente ustedes seleccionan la opción y le dan un espacio para que se marque. Vemos que esté marcado. ¿Qué más vamos a trabajar el día de hoy? La parte de la autenticación, que es como para poder proteger una paginita para el acceso a un usuario. Hablábamos de que íbamos a revisar la seguridad, ¿no es cierto? Cómo tener una página a la que está restringido un usuario, otras a las que no está, o si esta página está restringida, que mande a autentificar. ¿Cómo me puedo autentificar? Me facilitaría mucho utilizar, por ejemplo, el proveedor de autenticación, que es Google, el que vamos a trabajar hoy. Entonces selecciono autenticación. ¿Qué más tengo? ¿Qué más vamos a ver también hoy? La parte de Firestore, que es mi base de datos, ¿sí? Hay dos bases de datos dentro de Firebase, el Firestore y el Real-Time Database, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia del uno del otro? Digamos así que el Real-Time Database era la primera versión de base de datos de Firebase. Estaba orientada en sus inicios, bueno, es bastante rápida, no podemos decir que no, más rápida que Firestore, pero con una pequeña cantidad de datos. Cuando ya tengo muchos datos,
como que su rendimiento ya no es tan óptimo. Entonces tiene pues y Firebase y Google mismo sacaron otra, digamos, alternativa con otra estructura, otro funcionamiento, otro motor, que es el Firestore. Las dos son bases de datos no relacionales. Aquí hacemos de cuenta con base de datos no relacionales. En las relacionales yo manejo las tablas y las tablas tienen relación una con otra, ¿no es cierto? Por medio de los foreign keys. En las no relacionales o las no SQL ya no existe esto. Se tienen documentos, es como documentos con atributos. Y puedo tener varios documentos de diferentes tipos. Y ya la relación que puede existir entre uno u otro es más lógica, ¿sí? A nivel de que el programador sabe cuál con qué colección con qué colección está relacionada. Aquí se duplica muchas veces mucho los datos, ¿sí? Otros servicios que tiene, pues la parte del functions, que era para la parte de poner lógica a nivel de mi backend, procedimientos programados para que cierto día se haga tal cosa, disparadores, si se produce una transacción haga otra cosa, close messaging para la parte de notificaciones push, sí, cloud storage para la parte del almacenamiento, como les mostré en el ejemplo, para guardar las imágenes, por ejemplo, que sube el usuario, ¿sí? Y bueno, algunas más remote config es para poderle aplicar a la aplicación funcionalidades que permitan cambiar la configuración de la aplicación, pero manipulado desde el servidor, ¿sí? Actualmente las aplicaciones, o muchas veces, ¿cómo funcionan? Yo creo la aplicación con una versión, si necesito hacer un cambio de alguna funcionalidad más, posiblemente tenga que actualizar la aplicación y volverla a subir. Con Remote Config, cuando son cosas que van en función de parámetros, ya no necesitaría yo hacer una nueva publicación de la aplicación, sino esto es como que se vinculara a la lógica, ¿no? Y poder hacer modificaciones de la aplicación desde ahí. Esto entre lo que tenemos. Una vez que selecciono los tres, simplemente damos clic, perdón, damos un enter y me dice que está instalando la parte del hosting, la parte de la autenticación y la parte de Firestore, ¿sí? Me dice, ¿qué cuenta de Firebase usted quisiera utilizar? Bueno, aquí un detallito anterior. En mi caso ya me detecta él una cuenta septimbi@gmail, ¿sí? Para los que no estamos, yo les pasé la parte de Firebase, ¿no es cierto? Eh, vamos a ver, Firebase Console. Bueno, Firebase, les voy a poner en el chat y les voy a mostrar desde una versión, posiblemente, ya les comparto enseguida.
momento la cuenta de, bueno, aquí ya estamos de nuevo. Lo que nos pedía es desde qué cuenta yo quiero utilizar, desde qué cuenta me quiero vincular al Firebase. En ese momento les mostré un proyecto y ese estaba atada a una cuenta. Entonces nosotros tenemos que tener una cuenta de lo que fuera la consola. Me voy a lo que fuera acá. El link que yo les pasé sería básicamente este, ¿no es cierto? Aquí tienen ustedes la opción de ir a la consola. Hacen clic en ir en la consola. Esto si es que no tuvieron o no tienen conectado en su momento. Utilizan una cuenta de Google, háganlo por favor. Y se crean, o más bien ya se, digamos, ahí se registran al Firebase con la cuenta de Google que ustedes tengan. Para mi caso voy a utilizar mi propia cuenta. Por ejemplo, SetTeamView. Pongo el usuario, creo que, déjenme ver si recuerdo mi clave. Ahí creo que se fue. Y bueno, accedo. La idea es que yo ya tenga este acceso. Una vez que tenga este acceso, sí, aquí, bueno, me dice cómo yo podría crear un nuevo proyecto, pero el plugin, el módulo, digamos así, de Angular Fire, ya también me ayuda a crear el proyecto directamente desde la consola. Entonces me regreso a mi consola y me dice qué cuenta quiero utilizar. Hagamos eso, por favor, hagamos el registro. Tenemos el login de mi cuenta o pongo login con otra cuenta. Si hago login con otra cuenta, voy a hacer, me imagino que me va a salir que me autentifique de nuevo. ¿Cuál es el código de autorización? Aquí creo que tiene que ser alguna autenticación medio más rara. Vamos de nuevo. No sé, tal vez lo que no tengo, no sé qué le salió a alguien ya que se autentificó. Volvamos a repetir el proyecto. Sí, pongo control C para que se salga todo y vuelvo nuevamente a hacer un ng-add Angular File. La idea es que me identifique mi cuenta. ¿Alguien si me puede confirmar si esto ya le pasó? Si alguien me confirma, por favor. El tema de la autorización del código es porque no está hecho se me fue el comando. A ver, un ratito. No está generado el hash. No está hecho el Firebase login. Hay que correr ese comando antes. Y Pero ya ahí para sí poder funciona. correr el Firebase login, yo necesito instalar el Firebase. No funciona antes. Es que a mí me dio ese error antes. Primero le corrí el Firebase login y de ahí volvió a correr esto y ya funciona. Ya, pero ahí, por ejemplo, para que eso les funcione, voy a pasarles el comandito para que puedan hacer el Firebase login que nos dice el compañero. Básicamente lo que tenemos que hacer es corran el comando que les voy a pasar este momento, ¿no? Bueno, ya tiene el Firebase, por eso pues le sale. Los que no tenemos, hacemos npm y @firebase/app. Se instala y luego sí puedo hacer un Firebase login.
pero ya no es para irme por la opción de autentificarme con otra cuenta, sino simplemente ya me identifique cuál es la cuenta que tengo y me funcione. La idea es que seleccionen esa cuenta por la que crearon previamente el Firebase. Una vez que tienen la cuenta, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a utilizar mi cuenta Setimbi. Sí. Empieza a crear el proyecto. Me dice, quiero utilizar uno de estos. Si es que yo hubiera creado el proyecto en el Firebase, que lo podría hacer desde el wizard que tiene el mismo Firebase. Recuerdan que cuando yo no ingresé, había un botoncito grande que decía Add Project o New Project. ¿Sí? En este caso no vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a crearle desde la misma consola, crear un nuevo proyecto. ¿Ya? Me dice cuál es el nombre del proyecto que usted quisiera crear. No puede ser modificado después, así que debo tenerlo en cuenta muy bien. De Angular 14. ¿Sí? Como quisiera que se llame el proyecto, de Angular 14 mismo. Y me va a empezar a crear. Si es que hubiera un nombre similar, él me va a decir que ya existe y me va a proponer algún otro nombre. Está empezando a crear el proyecto. Aquí también, ¿qué es lo que va a hacer en su momento? Cargar sobre el mismo proyecto de Angular las librerías, las dependencias que se van a requerir. ¿Qué más me dice? Como yo había puesto la opción de lo que era utilizar la parte de hosting para que se despliegue sobre un servidor web mi solución, mi aplicación. Sí, recuerden, nosotros corremos cuando hacemos el NGServ, corre en el navegador. Aquí con el Firebase, eso va a correr ya en un servidor de Google y podría acceder yo desde cualquier lado. Él me propone ya un dominio. Dejémosle el dominio que él me propone. Luego yo puedo comprar un dominio y redireccionar a este de aquí. O más bien el sitio que está, asignarle un dominio. Entonces esto para pruebas me queda muy bien. Sí, seleccione la aplicación. Sí. Yo les mostraba mi ejemplo, mi página hace un momento del Megatouch que vieron ustedes en su momento. Mi solución de Firebase, sí, mi proyecto de Firebase se constituye por detrás de aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones que pueden ser de diferentes tipos. Si yo quisiera tener una aplicación móvil, perdón, una aplicación web, tengo la versión para tipo Firebase Web o App Web. Si quisiera desplegar para Android, ¿sí? Para que funcione en un dispositivo Android, tengo el de aplicación de tipo Android. Voy a proceder a mostrarles para no estarles hablando un poquito en el viento. Sí, vamos a ver si aquí tengo alguno, demo app. Por ejemplo, vamos a este de aquí. Tengo una app que se crea primero, que es la de tipo web, que es la que él no está intentando crear, pero puedo tener otras tipo iOS, tipo Android, tipo web, Unity y tipo Flutter, ¿sí? Si me voy a mi, por ejemplo, a mi Megatouch, tengo 7 aplicaciones aquí. El Megashop era para las tiendas, el Megatouch para los clientes, el P-Moto-Touch era para los motorizados, el Megashop los mismos, pero ahora para iOS, y el web que era para el administrador. ¿Sí? 7 aplicaciones como tal. Tenía 3 apps de móviles para Android y 3, obviamente, bueno, 3 aplicaciones que serían igualmente para iOS y para web, que era el administrador. ¿Sí? Entonces, lo que él nos está diciendo en este momento, básicamente, es esa parte. Crea un nuevo proyecto. Crea una nueva app. Sí. ¿Cómo se va a llamar? Igual pongámosle demo Angular 14. De Angular 14, pongámosle. ¿Sí? O el nombre que ustedes le pongan. No le van a poder poner el mismo que el mío porque también va a dar luego conflictos, ¿no? Y ya se me creó mi proyecto y hizo unas modificaciones sobre el proyecto. ¿Sí? Hagamos esto, por favor. Les doy unos 5 minutitos.
para que hagamos esta parte. Me interesa mucho que ustedes lo hagan, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que este curso, digamos así, les va a poder proporcionar también un certificado, pero para el certificado se va a validar un poquito que hayamos desarrollado esto de aquí, ¿sí? La idea es que hagamos lo que estamos haciendo en clases con una cosita más adicional de ser más bien una cosita adicional más que se les va a pedir, y eso en su momento pues me lo van a enviar y vamos a validar que lo hayan hecho y pues obtendrían el certificado, ¿sí? Algo muy sencillo. Más lo que nos interesa es que lo podamos hacer nosotros mientras vamos desarrollando en clases, ustedes los vayan haciendo. Entonces hagamos esto, por favor. Les doy unos 5 minutitos. Los que ya vayan teniendo, por favor, vayan alzando la mano o algún emoticon. Listo, chicos, sí. Listo, teníamos el proyecto, ¿no es cierto? Ya, lo tenemos creado. Aquí nos dice ciertas modificaciones a la final que hizo. Modificó el app módulo, modificó el environment, TS, el de pruebas y el de producción que decíamos en su momento. Modificó el Angular JSON para decirle cuáles son las librerías que está añadiendo y el Firebase JSON para que haga la referencia a lo que es mi proyectito de Firebase, ¿sí? Vamos a revisar esto un poquito. ¿Qué es lo que tenemos? Ya nos dijo qué archivos modificó, el app módulos. ¿Qué hizo en el app módulo? Recordemos lo que teníamos igualmente ayer, ¿no es cierto? Agregó estas 3 líneas, formas de conexión a nuestro Firebase. Inicializa el Firebase con una variable que está aquí. Ya vamos a ver qué tiene aquí. Habilita también la parte de la autenticación y habilita también la parte de la base de datos en Firestore, ¿sí? Listo, en Environment Firebase. Esta es una variable. Miren, Environment, a la final tiene acá. Environment dice que viene de ... directorio anterior, Environment. ¿Esto dónde está? Acá, ¿no es cierto? Viene al TS a la final, ¿sí? ¿Y qué es lo que puso aquí? Las credenciales de mi proyecto de Firebase, con el que yo podría, pues, obviamente, trabajar. Recuerden que creo un proyecto, ¿no es cierto?, en Firebase, ya lo vamos a ir a ver justo en este momento, y tengo un ambiente de pruebas, acá está un ambiente de producción, el mismo. Si yo implementara otro proyecto que podría crear directamente en la consola, que sea ya para producción, tuviera nuevas credenciales, simplemente las pusiera acá, y por el otro lado, el sistema, si despliego en el uno o despliego en el otro, funciona, ¿sí? Listo. Esto hizo los cambios básicamente acá. Luego les voy a dar un comandito más que necesitamos. ¿Qué más tengo? Una vez que yo tengo esto, me voy a ir a mi proyecto. Vamos a irnos a la consola. ¿Sí? Vamos a ver la parte de la consola. Me voy a ir al Firebase Console y ya les presento. Y el proyecto creo que se llamaba, es este de Angular 14. Sí, ingresen por favor ustedes a su proyecto. Sí, creo que lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, ingeniero. ¿Ya? Listo. Aquí lo que teníamos es la parte de la autenticación, la parte del Firestore, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a trabajar nosotros? Primero veamos en la autenticación. ¿Qué me dice la autenticación? Listo, muy bien. Me habla de cuál es el servicio, qué redes tengo, Google, Facebook, Twitter, GitHub, entre otros más. ¿Sí? Puedo aquí revisar un poquito la documentación. Autentifica y administra usuarios. Vamos a poner comenzar. Vamos haciendo ustedes también, por favor. Y me dice, agrega tu primer método de acceso y comienza a utilizar Firebase Out. Voy a agregar Google. Vamos a trabajar esta primera parte con Google. Selecciono Google y pongo habilitar. Los parámetros que me pide aquí los dejo tal cual. Aquí simplemente mi correo. Selecciono, que es el de mi cuenta, y guardar. ¿Sí? Otros métodos de autenticación mediante SMS, etcétera, los que les mencionábamos, pero estamos con el Google suficiente. Si quisiera agregar uno nuevo, pues lo haría, vería la documentación del Angular Fire y luego vería cómo conectarme. Por ahora solo dejamos habilitando, ya vamos a ver esto del Angular Fire. En la parte de compilación también, ¿qué quiero? Vamos a utilizar la parte del Fire Storage, ¿no es cierto?, para la base de datos.
Listo, aquí ¿qué tenemos? Fire Storage, lo que decíamos, nuestra base de datos, nuestro repositorio de datos a la final. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Crear nuestra base de datos primero. ¿Sí? Creamos ya en el Angular, agregamos el módulo, vimos que se hicieron las configuraciones al proyecto, pero ya los servicios que voy a utilizar, yo tengo que venir directamente a la consola para crearlos o habilitarlos. Cloudflare Storage, crear base de datos. Dice cómo quiere arrancar, en modo producción o en modo pruebas. En modo producción lo que me está ahorita restringiendo es que va a funcionar solo si es que alguien está autentificado. Sí, acceso a los documentos, cualquier documento, dice permitir leer y escribir, sí. Bueno, aquí sí, me dice básicamente si estuviera, más bien no me deja acceder a nadie, yo tendría que implementar la parte de la seguridad y luego decir solo si es que está autentificado. Eso ya. Vamos a poner en modo prueba. Es lo mismo, pero aquí me dice que va a permitirme hasta cierta fecha, hasta el 28 de agosto del tal. Si yo quisiera luego cambiar la fecha, esto es como que dice, usted está probando, pero tampoco le voy a dejar libre porque no estamos buscando que sus datos no estén expuestos. Pongamos siguiente. Aquí me dice dónde quiero que se almacenen los datos, en qué repositorio, en Estados Unidos o en Europa. Sí, por cambio de horario, a mí generalmente me gusta utilizar Europa, ¿no? Porque mientras nosotros dormimos, ellos trabajan, mientras nosotros trabajamos, ellos duermen. Sí, vamos aquí, habilitar. Luego, otro servicio más que yo quisiera, de la misma manera fuera primero habilitado, bueno, agregado en el proyecto de Angular, luego vengo, lo habilito desde la consola, ¿no es cierto? Y luego ya puedo regresar a mi proyecto a seguir programando y poderlo utilizar. Les voy a compartir un archivo en una primera parte. Sí, bueno, aquí ya tengo la parte de mis colecciones. ¿Cómo funciona esto a la final? Yo puedo agregar colecciones como tablas, ¿sí? Por ejemplo, una colección se va a llamar, no sé, notas. Una nota va a genera un identificador automático. Le puedo tener, ¿qué tiene? El código. Un valor, no sé, que le pueda poner tal cualquiera. Y un nombre o texto. Que escriba Lore Gibson o lo que fuera. ¿Ya? Esto fuera un registro, lo puedo agregar más campos, guardar. Y ya tengo como un dato en mi base de datos. No definí campos estrictamente, sino el rato que voy creando el documento le digo qué campos. En esto cambio un poquito con lo que es una base de datos relacional, donde previamente tengo que crear las tablas. Aquí no, voy a crear la colección, le doy el nombre y luego sobre eso voy agregando documentos. Aquí tengo un documento que solo tiene código y texto. Quiero otro documento. Puedo decir que también tengo código, ¿no es cierto? Ahora estoy agregando desde aquí localmente. Luego la idea fuera que se agregue desde la aplicación. Text. Voy a poner otro más. No hay restricción porque el otro fue solo de 2. ¿No es cierto? Por ejemplo. Guardar. Y el cambio, el de acá tiene una fecha. Y así pueden seguir creciendo. Por eso es que estas se utilizan bastante para cuando no hay datos controlados y se tienen que guardar y guardar datos que luego igual se los pueda consumir. ¿Ya? Esto estamos hasta aquí. Les voy a pasar justo el archivito que les mencionaba hace un momento. Denme un ratito. Ya les comparto. ¿Dónde está mi chat? Esto es para trabajando sobre la parte de Firebase, pero que no tener que escribir todo el código por cuestión de tiempo. A la final, cuando construyo un proyecto, ya generalmente parto de un código y sobre eso voy trabajando. Lo claro está que tengo que entender muy bien su funcionamiento, ¿no es cierto? Listo, ya estoy buscando el documento. Un segundo, por favor. Product Service. Ya.
Ábranlo. Lo que podemos hacer es regresar a nuestra aplicación, a nuestro carrito. Este es un servicio el que les compartí, ¿no? Vamos a crear un servicio. Vamos a crear el servicio que estaba ahí. Bueno, ya se llamaba Product Service. Es el que ya teníamos, Producto Service. NG, G, Service. Me dice, ¿cuál es el nombre de mi servicio? Service Products. Antes se llamaba Productos, ahora lo vamos a dejar como Products. ¿Sí? O Productos Firebase, como quieran, si anteriormente tenían Products. Bueno, si están trabajando con un proyecto, fuera Products. Ay, creo que puse mal. Era, ya voy a borrar esos dos archivos que se crearon. Service, Products. Y ya tengo acá el Product Service. Si abrimos el contenido de ese archivo, vamos a copiarnos todo lo que está ahí. Si el nombre es el mismo, mucho mejor. Y les voy a indicar qué es lo que tenemos aquí. ¿Ya? ¿Lo estamos viendo? Este es el código que les acabo de compartir. ¿Sí? Y bueno, aquí me dice que no tengo el producto. Luego lo podríamos crear dentro de la parte del dominio. Como la clase que teníamos, y creo que teníamos la clase. Bueno, estaba en módulo, creo que se llamaba domain. En mi caso, ¿sí? Y es el producto. ¿Qué tengo aquí? Tengo definido una colección. Hablábamos nosotros que Firestore trabaja con colecciones. Una base de datos relacional trabaja con colecciones de documentos. No son tablas, no son registros. Aquí son colecciones y son documentos, ¿sí? Entonces, un componente que trabaja el Angular Firestore, que es esta librería, para referir, entre comillas, a estas tablas, es el Angular Firestore Collection. Aquí le digo, muy bien, quiero este, pero ¿de qué tipo quiero? Quiero del tipo producto. Si recordamos que era el producto, se van a la parte de dominio y aquí está el producto. ¿Sí? Algo también, aquí, bueno, me dice, en su momento me decía que necesita ser inicializado, ¿no es cierto? Hay cierto control sobre el código que se tiene que dar para tratar de evitar errores cuando quiera referirme a un dato. Sí, en Java también sucede. Si es nulo, me dice inicialice porque el rato que usted quiera hacer me da un null pointer exception. Aquí es igual, pero acá también yo tengo otra forma. Bueno, la una era inicializar lo que estaba en su momento, lo que está en la línea 4 y 5. O la otra es simplemente decir, le utilizo este signo de pregunta. Esto funciona como si fuera un control de excepciones. Es como que representar un try y un catch. ¿Sí? Si hay error, simplemente no hace nada, continúa. Ya no me muestra el error, como que él me captura y me aísla y me deja seguir trabajando. Con esto ya no tengo yo necesidad de inicializar. ¿Ya? Regresemos nuevamente al servicio. ¿Qué más me dice que tiene aquí? Tiene, bueno, la parte de productos, que es un poquito para poder devolver los diferentes productos, ¿sí? Tiene el constructor, que utiliza la referencia del Angular Firestore, AFS, Angular Firestore. Es la librería, el servicio que me va a permitir manejar mi base de datos no relacional. ¿Sí? ¿Qué me dice aquí? Que inicializa siendo básicamente, me dice que el Products Collection sea a producto, bueno, a una colección de tipo producto, y la colección se va a llamar Products. Products, productos, facturas, clientes, como lo quisiera ver. ¿Sí? Luego, ¿qué hay acá? Esta lineecita lo que me dice es, devuélvame esos valores. ¿Sí? El value change es un método para recuperar los datos que tengo en la base de datos, ¿no es cierto? Con una característica de que se invoca
se ejecuta en el cliente cuando, bueno, ahí entenderíamos cómo lo hace, pero funciona a la final, cuando el servidor cambia un valor. Se cambia algo en el servidor, el cliente automáticamente es como que se entera y se actualiza esa variable. Y ya como yo tenga relacionado al otro lado, se verá en la pantalla cómo se actualizó o cómo se mostró los nuevos datos. ¿Sí? Entonces esto es simplemente recuperar. Luego vamos a ir un ratito a la documentación para que tengan de referencia dónde buscar y puedan seguir creciendo sobre esta aplicación. Tengo la parte de productos. ¿Cómo creo un producto? Sobre mi colección, sobre mi tabla. Bueno, no es tabla sobre, sino mi colección. Puedo agregar un producto. Para agregar como nuestra referencia del producto es una clase, recuerden que era un export class, ¿sí? Tiene que ser convertido a un objeto JSON. Ese objeto, que es, digamos, en programación orientada a objetos, un objeto como tal, tiene que ser convertido a un objeto JSON. Para eso utilizamos este comandito de aquí. O más bien esta instrucción. ¿Sí? ¿Qué también tengo aquí? Bueno, acá ya leía. Esto es para recuperar los datos que están en la colección. Se van a actualizar en tiempo real en función de cómo esto se mueva. Tengo un método para agregar un producto. Tengo otro método para agregar un producto. Este método se diferencia un poco del anterior en el sentido de que yo le voy a decir cuál es el identificador y yo voy a poder controlar el identificador. ¿Sí? Nosotros cuando veíamos hace un momento, voy a regresarles para que podamos identificar y desde ahí se nos aclara mejor cómo funciona. Yo tenía aquí mi documento. Esto que está debajo del link agregar documento es el identificador. ¿Sí? Es como su clave primaria. El rato que llevo una consulta, generalmente no me devuelve la clave primaria. Simplemente me devuelve el objeto. Pero si yo tengo relaciones contra otras, podría ser que me interesa conocer esa clave primaria. Al momento de consultar existe otro método que me devuelve los metadatos que se llama, donde me podría devolver este valor de clave primaria, pero ese método es un poquito más pesado, me devuelve más datos de los que posiblemente necesite y por ende tal vez mi ancho de banda pueda aumentar. Se lo utiliza cuando hay cosas mucho más complejas, como la parte de referencias, cuando hay relaciones entre múltiples colecciones. Sí, ahí generalmente se utiliza este otro método. Si no, se hace de una forma un poquito más criolla y que es a estos documentos agregarle un campo más que tenga el mismo valor del identificador. ¿Sí? Y esto se lo hace, pues, con el código que les muestro acá. Es este. Aquí directamente yo agregaba el objeto. Él me creaba el objeto. Lo mismo que hicimos hace un momento con los campos, código, nombre y precio que teníamos. ¿Sí? Acá, en cambio, hay una diferencia. Aquí agrega un identificador. ¿Sí? Crea del Angular Firestore un nuevo ID. Y este ID le va a guardar como una variable dentro del producto. Aquí tendría que modificar yo el producto y decirle que voy a tener otro campo más, UID de tipo string. ¿No es cierto? Quiero también no inicializarle, sino controlar la excepción. Y lo tengo ahí. ¿Ya? Entonces, aquí le digo, básicamente, si es que el momento, más bien, a este producto que estoy yendo a guardar, mándele el ID. ¿Sí? Y luego cree el producto, pero pasándole el ID. Ya no, acá en el add, no pone nada del ID. Él automáticamente lo va a generar. Lo podría recuperar solo con un método exclusivo para recuperar ese tipo de datos. Acá, en cambio, yo ya le digo cuál es el ID, que tiene que ser el mismo que yo previamente generé. Y cuando mando a guardar el objeto también ya tiene un campo más que se llama UID. Puede poner cualquier nombre. ID file lo manejan otros, o UID también es una buena práctica. Yo lo manejo mucho y pongo el ID. ¿Sí?
Listo, son dos formas de guardarlas, podemos probar a las dos. ¿Qué más tiene acá? Bueno, recuperar productos a partir de la consulta que se hacía. Esto se va actualizando automáticamente por el Value Chains. Si no estuviera ese, no se actualizara y me devolviera solo un dato. Este es, en cambio, una forma de cómo consultar los datos de las colecciones bajo cierta condición. ¿Sí? Vamos a irnos un ratito a la página web que tenía. Vamos a ver, creo que tenemos el Angular Fire, ¿ya? Dentro del Angular Fire, bueno, ya vimos cómo instalar, más o menos un poquito de cómo funciona. Pueden ver un poco aquí los ejemplos, las compatibilidades que tiene. A nivel de Angular, compatibilidades a nivel de navegadores, sí, recursos de cómo iniciar yo en esto, ejemplos también. Y aquí tengo una partecita de una guía de desarrollo, ¿sí? Para trabajar con Firestore o con Real-Time Database, las dos formas dentro del mismo Angular Fire, ¿sí? Si quiero trabajar con documentos, si quiero trabajar con colecciones, si quiero hacer consultas a las colecciones, si quiero trabajar de modo offline. ¿Cómo funciona este modo offline? Le habilito a mi aplicación para que bajo las librerías de Firebase, si cuando yo estoy trabajando no hay conexión a internet, y como que los guarda local. Automáticamente viene el internet y él automáticamente lo sube. ¿Sí? Yo no me tengo que encargar de nada. Y igualmente, si se va el internet, él trabaja desde los datos que estuvieron bajados. ¿Sí? Entonces trabaja en un modo offline y si tengo conexión, automáticamente se sincroniza. Vamos a ver un poquito de lo que es, por ejemplo, colecciones, justo lo que estábamos en el código anterior. Esto para que en su momento puedan probar un poco más. Justo lo que teníamos hace un momento, la parte de la colección, el objeto que voy a gestionar y el nombre de la colección, ítems, productos, facturas, clientes, notas, etc. Recupero los ítems, ¿no es cierto? ¿Cómo agrego un ítem? ¿Cómo agrego un producto? Lo mismo que teníamos anteriormente. ¿Sí? Esto en función de las colecciones, básicamente la referencia. Ahora me dice, ¿qué pasa con los cambios? ¿Qué pasa cuando hay cambios sobre estos datos? Esta base de datos tiene una característica, o implementa una característica que me posibilita una actualización en tiempo real. Yo tengo las aplicaciones y las aplicaciones están consumiendo los datos del Firebase bajo esta implementación de Angular. Si hay un cambio a nivel de base de datos, si otro usuario hizo un cambio sobre el mismo dato que yo estoy viendo, hay un mecanismo que automáticamente como que refrescará la página o refrescar ese dato en el cliente. Entonces se ve como algo en tiempo real, por decirlo de esta manera. Cambia de un lado y el otro automáticamente se ve sin necesidad de que actualice. Y esto se consigue con estos métodos que tenemos aquí, que son de diferentes tipos, ¿sí? Aquí tengo el Value Chains, justo el que decíamos hace un momento. Este, en cambio, lo que me dice es, devuélvame los datos de una manera simple, lo más simple posible, básicamente lo que está guardado, ¿sí? Esto utilizamos cuando es un poquito más ligera la necesidad, solo necesito mostrar los datos, ¿sí? Hay un ejemplo aquí, Value Chains. ¿Cuál es el campo a la final que necesito validar que cambie? Es mi identificador o el UID que habíamos visto hace rato. Tiene otra forma de crear, justo como les decía, el create ID. Le agrega el ID y luego cuando crea le pone el ID. Sí, lo que teníamos hace un momento. Hay el snapshot chains. Este, en cambio, devuelve los datos, pero adicionalmente devuelve los metadatos, como podría ser el identificador que se creó automáticamente si es que yo no hubiera usado esta forma. Sí, state chains para controlar y decir solo quiero que se refresque mi vista cuando existan solo cierto tipo de cambios, no todo lo que sucede. Sí, este audit trail de la misma manera hacía en relación a tipos de sincronizaciones que yo pueda crear, más bien no contra tipos, sino todas las modificaciones sobre las transacciones, ¿sí? Cuando hay eventos, etcétera, etcétera. Esto simplemente cómo crear sobre el elemento. Vimos las dos formas. ¿Cómo hacer consultas al Angular? Lo que teníamos en el ejemplo. Aquí, el momento que hago la referencia a la colección, le puedo decir un condicional.
en función de una propiedad, un condicional y el valor. ¿Sí? ¿Qué métodos tengo? Pensemos un ratito en base de datos, en SQL, el where condicional, el order byte, el limit, cuántos registros quiero, tengo 100, pero quiero solo 5, desde qué registro quiero, hasta qué registro quiero, ¿no es cierto? Incluido, no incluido. Formas de hacer consultas, miren. La única característica que tenemos aquí dentro de Firebase es que no se puede hacer un OR. Todos los condicionales son de tipo AND. Aquí es donde el estado es mayor o igual a CA, California, digamos, Canadá, no sé, y la población sea mayor a 100,000. No es o la población, sino es un I. Si solo hay un I, no hay en Firebase, en Firestore, un OR, ¿sí? Por el tipo de cómo funciona la base de datos. Otro condicional y adicionalmente quiero que me ordene por país. ¿Sí? Consultas dinámicas, lo que fuera, ejemplos a la final, un poquito de lo que hay. En sí, lo que teníamos hace un momento. Vamos ahora a utilizar esto de aquí. Ya tenemos los métodos, ¿no es cierto? Ya teníamos nuestra lógica que estaba guardando en la memoria. Teníamos un product service. ¿Sí? Puedo utilizar el mismo product service, podríamos hacer así. Como quien vamos copiando un poquito del código, bueno, vamos a cambiar en lugar de esto, más bien de producto service, vamos a cambiar a product service. Vamos a ver el nuevo product, new product. Recuerden que es product service, es este de aquí, product service. Vamos al nuevo producto. Cuando tengo un nuevo producto, dice yo quiero, bueno, cambiar de página, está bien, pero ya no es producto service, sino es product service. Importo ese de ahí, borro el producto servicio, service, me quedo solo con este, ¿no es cierto? El product service, ¿qué método tenía? Vamos a ver, tenía el método add producto. No, perdón. Tenía el add producto en mi vista. Add product y le paso el producto. Y luego inicializo. Vamos a la parte del listado. ¿Sí? Ya no estoy guardando localmente. Sino estoy yéndome contra la base de datos. Vamos al listado. En el listado igual, quiero el product service. Borro la importación de producto service. Me quedo con esta, ¿no es cierto? Listo. Product service, get products. Ya creo que sí tenía el get productos. Me funcionaría inicialmente. Vamos a ver. Mandemos a correr un terminal. Perdón, abramos una terminal. ¿No es cierto? ngserp -open. Digamos que compile y vamos a probar a ver si está guardando en la base de datos. Vamos a ver aquí, y era products list. Vamos a ver si muestra algo, no muestra nada. Pongamos un ratito la consola. Creo que aquí tengo un error, hay algo que obvié, ya les voy a pasar.
Bueno, vamos a borrar la consola para ver qué me sale. Recuerden, una de las páginas que tenía era Products, List. Y tengo el Product News también, ¿no es cierto? Vamos a ver. Me sale un error acá. No sé si lo estamos viendo. Dice Angular File Store, New Injector Error, bla, 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 no provider para Inject Token Angular File App. Ya, aquí me está faltando una referencia. Les voy a compartir también por la parte del chat. Nos vamos al app módule y vamos a incluir una nueva importación. Me voy a mi proyecto. Me voy al app módule y aquí y voy a incluir este código Firebase Options. Les voy a pasar también por el chat. Import Firebase from Angular Options. Bueno, sabía que Dani también tenía un chat con ustedes. Tenemos aquí, ¿no es cierto? Y adicionalmente vamos a agregar un proveedor, la referencia a este proveedor. Sobre el mismo archivo nos vamos a la parte de providers y pegamos aquí este otro código que hace referencia nuevamente a las variables. Les voy a pasar tanto un código como el otro. Les paso al chat de Dani y que les comparta a ustedes. Con WhatsApp que creo que tienen, que ahí es más fácil copiar a lo que tenemos ahora. Y el otro que era el import, que teníamos en la parte superior. También les paso por el chat, si Dani nos ayuda compartiendo. Para que lo podamos Claro, copiar. claro, ingeniero, ya les comparto. También le voy a agregar a usted al grupo. Ya estamos ahí. ¿No es cierto? Y vamos a ver nuevamente nuestro proyecto. Vamos a... acá. Creo que era esto, ¿no es cierto? Product list. Vamos a ver. Acá me dice, creo que tengo un errorcito. Ya. No se puede soportar. NG4 solo soporta objetos iterables. Ya, muy bien. ¿Qué me está diciendo aquí? Me voy a ir a nuevamente el servicio. Bueno, aquí me dice que el NG4 es solo para objetos que son iterables. Y aquí les vamos a aclarar un poco cierta lógica. ¿Ya? Vamos al listado, que es donde estábamos inicialmente. ¿Ya? El rato que yo recupero el getProducts, lo que me devuelve aquí, o los productos, son un objeto de tipo asíncrono. ¿Sí? Este evaluateChange devuelve los objetos, como les decía en su momento, como en tiempo real. Se va actualizando y lo devuelve, como que lo actualiza en ese momento. ¿Sí? Ya no es un objeto síncrono, ya no es una colección simple, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo yo puedo probar esto? Voy a hacer un console log. Esto es como hacer un system.out.print. This.products. ¿Sí? Antes de darles la solución, les voy a llevar para que veamos qué es lo que imprime el rato que yo tengo esto. Product list. Miren, antes del error tengo un observable. Esta es la variable del print. Hago clic aquí y me dice que es el console this.products. Pero no me muestra los datos. Me muestra como un objeto, como si fuera una clase con métodos. ¿Sí? Que esto es como que sincronizable en tiempo real. Cambia un valor, se refresca nuevamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me estaba dando el error? Que el NG4 que estoy utilizando no es iterable. ¿Dónde está ese NG4? Vamos a ver. En el listado, yo tengo un NG4, ¿no es cierto? Let products of products. Pero
este producto no es iterable, es cambiante en el tiempo, no está ya definido como pasaba en la clase de ayer. Aquí, cuando ya trabajo con este tipo, cuando viene de base de datos, tengo el async. Esto es para trabajar con datos asíncronos. Entonces, espere a que le devuelva los datos y de ahí cargue. Lo vemos, podemos ver de esa manera. Vamos nuevamente, por ejemplo, al lado de acá. ¿Listo? Bueno, corro, ya no me dio error, que es lo que nos interesaba. ¿Ya? Vamos, por ejemplo, al new y vamos a ver aquí qué sucede. ¿Sí? Tengo código, nombre, TV. Vamos, solo quiero cambiar. Ay, papi. Ya, se cambia un poquito más. Ya, precio 300, ya. Listo. Guardar. Intentaríamos ver si se guardó. Listado, listado, listado. Y está aquí el TV. Vamos a nuestro proyecto Angular. Refresquemos un momento. Tengo el products y tengo mi producto. Code, name, precio. Y el identificador. ¿Sí? Y ese es el que está leyendo desde acá. ¿Sí ven? Súper sencillo. Vamos, un código de nuevo. Nombre, licuadora. Precio, 89. Guardar. Listar productos y tengo los dos. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora hago desde acá? Voy a crear un nuevo documento. Identificador, code, name, plancha, precio. $40. ¿Verdad? Me voy a mi demo y ya está aquí. ¿Sí ven? No refresqué nada, no hice nada y es porque el Value Change me estaba devolviendo los datos en tiempo real. Vamos a ver, les voy a hacer una demostración adicional en función de esto y cómo funciona el Angular, cómo funciona el Angular Fire, cómo funciona el Firebase. ¿Sí? Voy a compartir por un momento todo el escritorio. Sí, vamos a coger uno, la plancha. ¿Dónde está la plancha? Plancha, voy a ponerle otro nombre. Plancha XXX. ¿Sí ven? Cambié acá y automáticamente se cambió. Licuadora. Y se cambia sin necesidad de yo refrescar. Y así hagan de cuenta que hay más clientes, funcionara de la misma manera. Que se actualizara para ellos esto. Sí, me da una sensación mucho más de tiempo real. Si pensemos nosotros en un chat, funciona mucho más fácil, ¿no? Listo, tenemos esta parte, tenemos el crear, ya tenemos la parte de Firebase. Veamos un ratito, creo que nos estamos pasando un poquito del tiempo, no sé si tienen problema en seguir con la parte de la seguridad. Esto es como en sí la parte de Firebase. Viendo un poquito, ya les mostré la página como tal de la autenticación. Puedo crear un producto, puedo listar los productos que tengo, ¿no es cierto? No tengo comentarios de nadie.
¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Quieren continuar para esta partecita que nos está faltando? O si desean podemos dejar otra sesión, yo no tendría problema. No sé, Dani, ¿qué me pueden mencionar? No habría problema, ingeniero, en realizar otra sesión si los participantes no están disponibles en este momento, pero todo depende de ellos. Si pudieran Por comentar. favor, comenten en el chat. Sí, bueno, Wilmer dice que podemos ver otra sesión y podríamos también avanzar ahí un poquito más Y por en mi parte función de la también no otra habría ningún sesión. problema. Listo, ¿qué día podría ser? Puede ser el día lunes a la misma hora o puede ser mañana a las 8 de la mañana. Unos me dicen el lunes, ya. Listo. Tenemos esta parte de la lógica. Por favor, aváncenla como tal, sí, para poder nosotros trabajar de mejor manera. Y el día lunes nos faltaría esta de la parte de la seguridad. Le vamos a dar un poquito más de vida a esto que el momento que yo seleccione, por ejemplo, un producto, me vaya a una página de detalle para ver el producto y una página de login donde yo pueda autentificarme utilizando Google y cerrar la sesión. Y también proteger las páginas, si es que no quiero acceder directamente al listado, pero no estoy autentificado, directamente me pida loguearme, ¿sí? Y el login que fuera público, o si quiero, o el listado es público, pero si quiero crear un producto, tengo que loguearme. Eso también podría ser. Listo, chicos, muchas gracias. Ya lo que tenga el video, igualmente le comparto a Dani para que les haga llegar. Y estaríamos con eso el día de hoy. Muchas gracias por el tiempo también y un poquito también pidiéndoles disculpas por la demora que tuvimos al inicio. Listo, ingeniero, gracias. Por mi parte no hay nada más. Ya se pueden desconectar si quieren. Ingeniero, yo tengo una duda particular, Claro que sí. pero es, o sea, no relacionado con el curso, sino es por las clases. ¿Tendríamos el examen esta semana? ¿O es el proyecto el Sí, examen? no. ¿Qué día? El examen y el proyecto la siguiente semana. Ya. ¿Qué día está?